Nos damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora Fuscuenti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es martes 29 de junio del 2021. Continuando con nuestra programación para este día, bueno, contamos con la presencia del doctor Pastor Ricardo Molina y su segmento Gobierno Bíblico. Así es que vamos a iniciar. Vamos a lo que vinimos. Pastor Ricardo, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, Jorrito, muchas gracias. Otra vez aquí, como siempre, los martes y los jueves, compartiendo en un programa diferente, en donde hablamos sobre el gobierno civil bíblico. Una propuesta no de humana, una propuesta mía, sino una propuesta que está delineada en la Biblia, una propuesta por Dios, donde Dios delinea en la Biblia que sí hay una forma de gobierno, hay un sistema de gobierno que trae libertad y prosperidad para todos. Eso es lo que nosotros compartimos aquí, eso es lo que estamos enseñando, la propuesta de Dios sobre gobierno civil bíblico. Pues estos días hemos tenido, estos programas han sido muy buenos. El jueves pasado tuvimos un invitado de lujo que lo tendremos el próximo jueves, el alcalde de Tauramena, Casanare, alcalde Tele Amaya. Estuvo con nosotros el jueves pasado, fue excelente y hay tanto que decir y tanto que compartir que pues lo invitamos de nuevo para este jueves a las 4 de la tarde, porque Tauramena es un municipio de 25,000 personas, pero está haciendo un trabajo excelente por un gobierno cristiano, un gobernador cristiano, un gobierno en donde se exalta, se coloca a Dios como rey. Pues en estos días, como siempre, seguimos hablando de lo que está pasando en el país. Muchas cosas están pasando, cosas bien complicadas con los proyectos de ley que los congresistas eh, registran en la Secretaría General del Congreso para ser discutidos y llegar a ser aprobados. Hay muchas cosas que están pasando muy peligrosas, propuestas que realmente no tienen sentido, o más bien propuestas de leyes que lo que hacen es esclavizar más a los ciudadanos, esclavizarlos económicamente, porque por lo regular, cada proyecto de ley requiere un presupuesto para que se cumpla. Y ese presupuesto, ¿de dónde sale? Si se aprueba esa ley, ese proyecto, y se hace ley de la República para que lleve a cabo, el dinero de dónde sale, pues sale de más impuestos. Por esa razón, pues se está pensando también, bueno, vamos a llevar este proyecto de ley para que se convierta en ley de la República, pero ¿cómo se va a sostener? ¿Cómo se va a desarrollar? Bueno, ahí entramos nosotros, los ciudadanos, porque eso quiere decir que nos van a aplicar más y más impuestos. Si los congresistas pensaran en eso, detendrían esa carrera loca de hacer leyes y leyes y leyes. Alguien decía por ahí que piensan que ir al Congreso es para ir a hacer leyes. Qué error tan grande, ¿no? Ir al Congreso es para corregir las leyes malas que existen y para planear cómo hacer para quitar tanto peso, tanta carga económica a los ciudadanos, para que el ciudadano pueda gozar de tener más dinero, para que el ciudadano pueda embellecer su casa, para que el ciudadano pueda comprar lo que necesite, para que el ciudadano pueda salir más a descansar. Pero como el sistema nuestro de gobierno es ¿cómo se dice?, opresivo y controlador, entonces eh, requiere y desea y hace por todos los medios la forma de quitar dinero a los ciudadanos. De esa forma, los ciudadanos se mantienen pobres y esclavos del gobierno. Bueno, estamos denunciando eso, que así no es.
que así no es. Por eso estamos hablando de el marco de referencia de una república, marco de referencia de una república constitucional y descentralizada, descentralizada en su forma de gobierno, a lo que le llamamos nosotros el federalismo, una forma de gobierno federal. Bueno, hemos hablado de eso, hemos hablado de que para que un país sea libre, necesita que tenga un gobierno de derecho, ¿no? Eso es lo que hemos hablado, que es muy importante. Hemos hablado que la importancia de la constitución, una constitución escrita con leyes que vayan en concordancia al bienestar de la gente, que sean leyes justas. Y dijimos también pues, que un país libre tendrá un gobierno de derecho. Es decir, un gobierno en donde todos, sin excusas, estamos sometidos a las leyes. Hablamos también de la importancia de la separación de poderes en las tres ramas, ¿no? Y que, pues, todos somos iguales y que no hay que dar privilegios a grupos minoritarios, que de eso estamos llenos. Todos los grupos minoritarios del país quieren privilegios, privilegios, y el gobierno hace políticas públicas para estos grupos minoritarios y les da privilegios. Y cuando, en una república eso no sucede, así no es. Muy bien, hablamos entonces de la separación de poderes, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, que es muy importante, y quien trajo eso a nosotros fue nuestro querido filósofo Montesquieu, muy clave, porque la separación de poderes pues, nos guardarán contra la tiranía. Y también estuvimos hablando acerca de jueces independientes y juicios por tribunales. Todo eso en el marco de la república, marco de referencia de una república, que es la idea. Colombia es una república, pero de nombre, porque en su esencia y en su forma desarrolla una mezcla de otros sistemas de gobierno. Habla de la democracia, pero no somos del todo democráticos. Realmente dentro del sistema de gobierno de Colombia y de Latinoamérica está muy fuerte esa parte del comunismo y el socialismo del siglo XXI. Entonces hablamos de un sistema judicial que es muy importante, que debe ser independiente, y hablamos de algo que no ocurre aquí en el país, ¿no? Y es el juicio por jurado. Hablamos de eso un poco, que debería ser la idea para evitar que haya corrupción y haya pues mentiras en el proceso de judicializar a personas. Entonces, pues un juicio por jurado muy importante y parece que el único país del mundo que tiene juicio por jurado es Estados Unidos. Todavía lo practican, es muy importante. También hablamos de la policía ciudadana y de las Fuerzas Armadas. Estamos hablando de que en este orden de ideas las armas son muy importantes, ¿no? Y que las armas tienen que estar en el poder de la gente. Y no tiene que haber un ejército inmensamente grande, sino un grupo pequeño de defensa, y cuando haya necesidad, pues de defender al país, ya sea internamente o externamente, entonces lo que se hace es llamar a los ciudadanos que ya están entrenados, tienen armas, saben cómo se manejan las armas, y eso hace entonces que se junte un ejército de ciudadanos entrenados para defender al país. Y ahí hacíamos énfasis en la importancia de las armas, que los ciudadanos tengamos armas para defendernos de los malandros, y las armas también son muy importantes porque nos defienden del mismo gobierno. Cuando el gobierno se tuerce y quiere tener todo el poder y quiere ser tiránico, entonces los ciudadanos tienen armas para defenderse
aún para defenderse del mismo ejército. Por esa razón es que el ejército no tiene que ser grande, porque cuando el ejército es grande, entonces pues siempre hay control, un control, pero cuando el ejército es pequeño y los ciudadanos son los que hacen parte del ejército, entonces nunca van a permitir que caigamos en tiranía. Hoy estaremos hablando acerca de elecciones de representantes. Esta parte es muy importante porque estamos hablando del marco de referencia de una república. En la república también se eligen representantes. Ahí está un dilema que les cuesta entender a muchos. A mí me costó entenderlo, lo confieso, es entender la diferencia entre la democracia y la república, porque la democracia y la república usan el mismo sistema de representación, es decir, que hay elecciones populares para elegir a los representantes. Bueno, con Latinoamérica y aquí en Colombia, los representantes, cuando son elegidos popularmente, ellos piensan que al ser elegidos tienen todo el poder y pueden hacer todo lo que quieran. Y entonces comienzan a abusar de una autoridad que les ha sido delegada. Entonces, otra importante parte del marco de referencia de un gobierno libre son las elecciones de representantes. Aunque esos poderes de gobierno y los oficiales son extremadamente limitadas y supervisadas. Esta parte yo sí quiero hacer un poquito de énfasis porque las personas que se eligen popularmente para que representen al pueblo tienen un poder, una responsabilidad, pero usando esta palabra, extremadamente limitado. ¿Entiendes eso? La gente que tiene poder limitado. ¿Quién delimita el poder a los representantes? Los ciudadanos. Los ciudadanos. Bueno, quiero confesarles que aquí en Colombia no pasa eso. Las personas que nosotros elegimos para que nos representen en el gobierno, en el Congreso, ellos piensan que pueden hacer todo lo que quieran. Y qué difícil es cuando presentan sus discusiones en el Congreso, sus debates sobre los proyectos que están planeando que se hagan leyes, qué difícil es la participación del pueblo, porque en la angustia existencial de que sus proyectos se hagan ley, entonces solamente permiten que hayan personas que crean y piensen lo que ellos están postulando. Pero debería existir, bueno, aquí existe en Colombia, que es, hay debates públicos en donde se le da la participación a los ciudadanos para que digan sus ideas, para que piensen, pero lo hemos hecho, quiero confesarle que lo hemos hecho. Y es una cosa seria porque hay que perder tiempo para tener un momentito en el Congreso para hablar. Y al hacerlo, pues poder dar el punto de vista. Es que esa oportunidad de hablar en el Congreso como ciudadano, los representantes ignoran esas propuestas porque su interés es sacar adelante pues su proyecto, porque está la mala idea que lo que los hace famosos, que lo que los hace de pronto ser reelegidos y como que está en el currículum de ellos es cuántas leyes de la República usted ha sacado, cuántas. Entonces un congresista dice, no, pues yo he sacado 5, 6, 7 leyes. Honestamente, este sí es bueno. es un error, ¿no? Es un error pensar así, porque el que más leyes haga es porque más equivocado está.
¿Qué le parece ese análisis? Un congresista que está loco por sacar leyes, entre más leyes saque y haga más leyes de la República, pues lo que está cometiendo es un error garrafal, porque entre más leyes hagan, más esclavo es el pueblo. Sí, y yo no sé si ustedes entienden eso, pero entre más leyes haya, más esclavitud hay, porque entre más leyes haya, pues más ignorancia hay de la ley. Y en la jerga popular, dicen por ahí que echa la ley, echa la trampa. Echa la ley, echa la trampa. Lastimosamente, ¿no? Lastimosamente. ¿Y por qué está esa frase, esa jerga por ahí? Porque pues es que por lo regular los ciudadanos no conocemos las leyes. No conocemos qué leyes existen, qué leyes nuevas hay. En estos 4 años, ya el próximo año terminan este periodo de legislatura los congresistas. Y su currículum es cuántas leyes de la República. ¿Qué hizo por el país? Pues el análisis, en mi análisis político, es que los que más han hecho leyes, en tantas leyes, no deberíamos volverlos a elegir. Porque deberíamos los congresistas están allí, es para que renueven las leyes o quitar leyes y ajustar las leyes a que sean justas, ajustarlas. Todo el ciudadano, estoy hablando a todos los ciudadanos, porque si una ley beneficia a un grupo de personas de una sociedad, entonces ya es algo injusto. Eso se llama tiranía, porque entonces se están haciendo leyes para beneficiar grupos de personas y las leyes no pueden hacerse para beneficiar grupos de personas, tienen que hacerse para que beneficien a todos. ¿Qué leyes para que beneficien a los jóvenes? ¿Qué leyes para que beneficien a las mujeres? ¿Qué leyes para que beneficien a los soldados? ¿Qué leyes para que beneficien a las etnias? ¿Qué leyes para que beneficien a los del LGTBI? ¿Qué leyes que beneficien a los que están inválidos? ¿Qué leyes que beneficien a los zapateros? ¿Qué leyes que beneficien? ¿Qué es eso? Es una locura, una locura. Por eso es que hay que hacer tantas leyes. Pero si hicieran leyes generales que beneficien a todos, entonces habría menos leyes y la economía más productiva en los ciudadanos. Bueno, entonces estamos hablando, ¿no? Que los que son elegidos como representantes en el gobierno, entonces ellos tienen poder extremadamente limitado y tienen que ser supervisados. Y pues esas personas tienen que ser elegidas por el pueblo y forzados y a ser confrontados por el pueblo frecuentemente para poder ser reelegidos. O sea, debe haber el mecanismo para que los que uno ha elegido o a la persona que uno eligió pueda ser confrontada. Pues, ¿usted por qué está haciendo eso? ¿Usted por qué está haciendo esta propuesta? ¿Usted por qué está haciendo algo que no le corresponde? ¿Por qué está extralimitando su responsabilidad? Tiene que ser confrontado. Esta persona debe ser confrontada. Pero aquí, ¿cómo lo hacemos? Difícil. El sistema nuestro que es tan burocrático, un sistema que es tan lleno de entradas y salidas legales, porque son legales, porque hay leyes para eso, nos impide que nuestros congresistas nos oigan, nos escuchen. Yo espero que nuestros congresistas de Colombia Justa Libres pues estén abiertos al pueblo, a la gente. Por lo menos yo puedo hablar con ellos, yo doy testimonio, en ese sentido, sí. Cuando yo hablo con los congresistas de Colombia Justa Libres, cuando llamo a cualquiera, responden. A mí me responden.
Eso es importante. Pero deben responder a todo, a cualquier persona que lo llame a cuentas, a cualquier persona que quiera saber qué está pasando, aún que quiera decirles, estás equivocado. Esa parte es muy importante. Porque entonces las confrontaciones y todas estas cosas ayuda a que estos congresistas se mantengan honestos, porque tienen que rendir cuentas. Rendir cuentas hace que los congresistas se mantengan íntegros, honestos. Entonces estamos hablando de la República, marco de referencia. Entonces, en ese orden de ideas, la mitad de la legislatura nacional de la República Hebrea, porque ese es nuestro modelo, era compuesto por una casa elegida por oficiales llamados jueces. Escuchen bien. Israel estuvo gobernada 400 años por jueces. Esa fue la idea primaria. Y esos jueces pues deben ser elegidos, deben ser seleccionados. Según el pueblo de Israel, deben ser seleccionados en base a la población y no a la representación tribal ni regional. Para eso yo quiero llevarlos a ustedes para que pues, leemos un texto de la Biblia, ¿no? Vamos a leer lo que dice la Biblia, porque este no es solamente una idea mía ni nada. En Deuteronomio 1:13 al 17, miren lo que dice. Moisés dice, dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos, y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondiste y dijiste, bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. Así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Y la causa que fuere difícil, la traeréis a mí y yo la oiré. Os mandé pues en aquel tiempo todo lo que había de hacer. Aquí hay unos principios que son demasiado importantes para resaltar. Y es lo que las características de esas personas que van a ser elegidas como representantes. ¿Quién me va a representar a mí? Entonces, pues Moisés dice que tiene que ser gente sabia, entendida. O sea, los que van a representar tienen que entender cuál va a ser su papel en el gobierno. O sea, no puede ser cualquier persona que vamos a colocar para que nos represente, sino personas que realmente también tengan representación del pueblo, que el pueblo reconozca que son personas sabias, que son personas que saben lo que hacen y que no van a improvisar cuando tengan su responsabilidad. Otro pasaje muy importante en ese orden es Éxodo, capítulo 18, versículo 21 a 26, dice, además, oiga bien, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Es lo que estamos diciendo, que los jueces eran escogidos no por qué tribu realmente pertenecía, sino por el tipo de población que había. Que esta es una cosa muy importante en la República, que eso no lo entendemos, ¿no? Es una parte bien complicada porque en la República no se funciona que
la mayoría tiene más poder, en ninguna manera. Si alguien es un representante o alguien, hay una comunidad pequeña, un departamento pequeño, ese departamento pues se le da la oportunidad, pues va a tener uno o dos jueces dependiendo, líderes que lo representan dependiendo, pero el hecho de que otro departamento sea más grande y tenga 5, no significa que el de 5 siempre está ganando y abusando al de 2 en ninguna manera, sino que ambos tienen la misma capacidad, el mismo poder de elección. Entonces, pero aquí estamos hablando de los representantes. Y aquí hay otras cualidades muy importantes. Escuche bien. Y es que sean varones de virtud. Varones de virtud. Temerosos de Dios. O sea, virtud, o sea, ¿qué tipo de virtudes va a tener la persona por la que vamos a votar nosotros? Próximo año. Eso vamos a votar por la presidencia, ¿no? Vamos a elegir nuevos congresistas. Y que yo espero que llevemos gente nueva al Congreso y que Dios nos dé la oportunidad de tener un presidente con estas características, que sea temeroso de Dios, que sea una persona de verdad, que ande la verdad, íntegro, una persona que aborrezca la avaricia. Son esas cualidades, temeroso de Dios, que sea una persona de verdad, o sea, que sea íntegro y que aborrezca la avaricia. Ese tipo de personas son los que se pondrán, se elegirán para que sean los jueces, los jefes, bien sea de millones de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a Moisés, o sea, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así él llevará la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo demandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Aquí yo quiero resaltar que los suegros son importantes, ¿no? El suegro de Moisés fue porque aquí hago un énfasis muy clave, y es que Moisés, hasta ahí, él estaba aplicando una forma de gobierno pagana. No sé si ustedes lo pueden entender, pero Moisés era un gobernante pagano. ¿Por qué Moisés era un gobernante pagano? Porque él aprendió, o sea, una forma de gobierno jerárquica. En la forma de gobierno de república no existe ese sistema de gobierno de jerarquía. No existe. Y Moisés, pues, lo aplicaba, porque eso es lo que aprendió en Egipto. Para eso fue entrenado toda su vida. 40 años estuvo en Egipto y estaba siendo entrenado para ser como faraón. Son uno de los faraones. O sea, ser un tiránico, ser un líder déspota. Y él ahora viene a lidiar, a guiar a Israel y viene con esa filosofía de gobierno pagana. Pero el suegro, aquí vienen, gracias suegros, porque el suegro le dice a Moisés, está equivocado Moisés. La forma de gobierno que tú estás aplicando te va a matar. Que la gente hacía cola, filas, para hablar con Moisés. Días, mucha burocracia, una burocracia terrible, que para que algo se gestione, se demoran muchos días, hay que esperar a hacer filas. Y en algunos países como en Colombia, dar coimas, o sea, mermelada. ¿Entiende eso? Para que funcione. Y los servidores públicos, entonces, no se enriquecen, porque para agilizar el sistema o para ayudar a una persona, te cobran algo para poder ayudarle a solucionar su situación. Bueno, ese es el dilema de un gobierno que no está guiado por hombres temerosos de Dios, gente de virtud, gente que no entiende lo que es correcto, la integridad, la verdad. Ese es el dilema.
Por eso los que vamos a elegir, lo digo hoy, martes 29 del 2021, en marzo del próximo año, elegiremos congresistas. Vamos a elegir un congreso. Vamos a elegir un congreso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a elegir a aquellos que nos ofrecen lechona, que nos ofrecen una silla, unos ladrillos, un techo. Quiero decirle que si vamos a elegir ese tipo de personas, eso significa que vamos a seguir en las mismas. O sea, si llevamos ese tipo de personas que ofrece cosas para que votemos por él, pues esa persona lo que va a hacer cuando llegue al gobierno es oprimir, quitar, recuperar, pues tiene que recuperar todo lo que le dio a la gente para que votaran por él. Entonces, ese tipo de gente hay que sacarla. No podemos elegirlos. No podemos, y menos, como decimos, ¿no? Si no tiene el temor de Dios. Yo creo que ese es uno de los dilemas graves que tenemos nosotros aquí, que la gente no tiene el temor de Dios. Otra cámara en la República Hebrea, otra cámara legislativa, está compuesta por ancianos y 2 escribas, o sea, abogados. Los escribas ahí eran abogados, representando cada sector geográfico, o sea, de las tribus de Israel, más 24 sacerdotes, haciendo un total de 70 hombres. Y a este cuerpo, no electos popularmente, no electos democráticamente, eran conocidos como el Sanedrín. Sanedrín. 70 personas que hacían parte del gobierno de la República Hebrea, que eran escogidos para ayudar a llevar las cargas y la guía de la nación. Entonces, los representantes electos por el pueblo, sin embargo, entonces eran escogidos sobre la base de población, de 10, de 50, de 100 y de 1000. Moisés entonces les haría jurar solemnemente, después que hayan sido pues elegidos por el pueblo, según lo que leímos en Deuteronomio, los hacía jurar, los hacía prometer que iban a hacer las cosas en bien del pueblo. Otra cosa importante es que habían elecciones frecuentes y libres, y estas elecciones frecuentes y libres son esenciales porque significa que aquellos que se postulan a cargos públicos lo pueden hacer sin la restricción que solo pueden postular a los que están en un partido político. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Que un partido, si solamente se permite que sean elegidos los que pertenecen a partidos políticos, de un partido puede dominar una elección. Pero para que no ocurra esto, entonces debe haber un combate, una lucha de ideas, un confrontamiento de ideas y opiniones entre los que pertenecen a partidos o los que van a correr durante las elecciones. Y así entonces todos los ciudadanos tienen el derecho de formar también un partido y postular candidatos para las elecciones. Eso es esencial dentro de un sistema de república. El voto en una nación no debe ser obligatorio, otra cosa muy interesante, ¿no? El voto no debe ser obligatorio si es que queremos tener elecciones libres. Elecciones libres requieren gente libre que decide ir a votar por la persona que considera lo puede representar. Pero si considera que no hay nadie que lo represente, pues no vota. Así de sencillo. Y no debe ser eso gravoso a las personas. Hay países en donde la persona que no vota le cobran una multa. Eso es obligatorio. Entonces no debe ser así, debe ser voluntario. Debe ser voluntario y abierto para todos en igualdad de condiciones, sin importar su raza, color, estatus social, religión o sexo. El voto debe ser secreto para que no pueda haber
presión o temor a alguna represalia por los votantes. Esas son pues cositas que están ahí, que en un sentido aquí en Colombia se practican, solamente que se desvían, es porque la diferencia entre democracia y república es que en la democracia el pueblo elige y manda, en la república es Dios el que manda. Entonces se hace lo que Dios dice. Uno elige de acuerdo a lo que Dios dice, a los principios que Dios establece. Esa es una de las grandes diferencias entre la democracia y la república. Entonces, una vez que se determina el ganador en una elección, debe haber un compromiso a una transición pacífica para dejar el poder por el anterior gobierno. Es esencial entonces también que todos los candidatos que compiten y partidos trabajen unidos por el bien común de una nación. Ese es, todos los que trabajan, todos los que van a participar, tienen que participar pensando en el bien del país, no en el bien del país, del partido. Si uno pertenece a un partido y uno quiere ir al gobierno porque quiere beneficiar a su partido, está perdido. Esa es una mentalidad incorrecta, eso es tiranía, es despotismo. Eso es favorecer a un grupo determinado. Cuando una persona es elegida públicamente por un grupo, representando a un grupo determinado, cuando llega a ese gobierno público, no puede legislar a favor de ese grupo, porque es puesto para que legisle a favor de toda la sociedad. Entonces es crucial que no todos los puestos de gobierno sean electos por voto. Es importante, ¿no? No todos los puestos tienen que ser puestos a elección popular. Para prevenir la politización del sistema judicial, entonces, por ejemplo, es lo mejor que los jueces sean elegidos por representantes electos, como les he explicado específicamente para este propósito. Otra medida para prevenir la tiranía y mantener los cambios de gobierno pacíficos es que las elecciones del Ejecutivo y del Legislativo sean totalmente separadas y en años diferentes. Bueno, el próximo año nosotros aquí tendremos elección del Legislativo y el Ejecutivo. Lastimosamente es el mismo año. Lastimosamente, pues el Congreso es en marzo y después de eso, unos meses cortos, viene la presidencia. Entonces, es un poquito complicado porque se hace casi todo junto, pero no debería ser así. Lo que debería ser separado las elecciones de estos diferentes áreas, estos diferentes poderes. Así, pues, se previene la tiranía cuando, para poder que haya los cambios de gobiernos y no haya violencia, sino que todo sea pacífico. En ese orden de ideas, entonces vamos a evitar, como lo acabé de decir, que haya malestar en los cambios de gobierno. Entonces, la elección de representantes es parte del marco de una república. Y ellos deben ser, pues, elegidos bajo unas características muy claves que están escritas aquí en la Biblia. Y una de ellas, ¿cuál es? Temeroso de Dios. Temeroso de Dios. Hay gente que no es temerosa de Dios, que son buenos administradores, que son muy buenos economistas posiblemente, pero si no tienen el temor de Dios, entonces esos perfiles, en lugar de ser bien, lo que hacen es hacer daños a la sociedad. Entonces, esto es más como una clase en donde nosotros estamos advirtiendo cómo es que deben ser las cosas. Aquí el mismo Dios, ¿no?, nos advierte de qué es lo que nosotros debemos hacer, cuáles son las características de estas personas que van a ser nuestros representantes, gente de virtud dentro del pueblo, temerosos de Dios, varones de verdad.
y que aborrezcan la avaricia. ¿Por qué será que Dios dice que aborrezcan la avaricia? Bueno, este sistema que tenemos nosotros, socialista, demócrata, que es un sistema donde se recauda por impuestos demasiado dinero. Entonces, estos gobiernos tienen mucho dinero, mucha plata, es mucho dinero que se maneja en el gobierno, porque el gobierno recibe plata de todo recibe plata. Por ejemplo, los parqueaderos en una ciudad. ¿Por qué ya no dejan parquear los carros en la calle? Sino que es obligación parquearlos en un parqueadero. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué uno mira que ya no hay en los centros comerciales o en los edificios o en las calles, ya no hay islas para parquearse? Es una estrategia gubernamental para recoger fondos. Es decir, obligan a las personas a ir a un parqueadero. El parqueadero vale la hora 3.000, 4.000 pesos, y de esa plata, el dueño del parqueadero tiene que darle un porcentaje al gobierno. Entonces, el gobierno se las ingenia para mirar cómo quitarle y sacarle plata a los ciudadanos. Por eso es que estamos hablando, esa característica me parece tenaz, ¿no? Que no sea avaro, que la persona no sea avara, o sea, que no tenga el amor a las ganancias deshonestas, amor al dinero, querer tener cosas para él, porque cuando está en el gobierno, cuando se elige por un corto tiempo, se elige para que haga cosas para beneficio del pueblo. Otra cosa que en el marco de la República bíblica es que los elegidos popularmente deben ser cambiados regularmente, cambiados. Una persona no puede estar más de 8 años, por ejemplo aquí en Colombia, no más de 8 años en el gobierno. Hay que cambiarlo porque es poder delegado. Y entonces cuando la persona tiene poder, y fuera de eso que hay mucho dinero de por medio, entonces su corazón se tuerce. Y para evitar que el corazón de alguien se tuerza, para evitar que alguien se vuelva un tirano y caiga en el problema de la avaricia, lo mejor es removerlo del poder. Por eso estamos hablando que entre más se divide el poder, más libertad hay. Y la persona, entre menos poder tenga, la persona es más libre de actuar correctamente. Entre más poder haya, más oportunidades tiene de torcerse, de ser tiránico, de ser un avaro y de colocar a los que están bajo él en problemas. Bueno, así estamos llegando a nuestro final del programa de hoy acerca de gobierno civil bíblico, recordándole entonces que el próximo jueves tendremos con nosotros al alcalde de Tauramena, Casanare. Estará con nosotros aquí compartiendo más sobre lo que Dios está haciendo en su gobierno como alcalde de este municipio. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos el jueves con la ayuda de Dios. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones.